Auspician Mesa de Campeones. Volcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Sancor Seguros, el valor de dar respuesta. Para más información consulta a tu productor asesor de seguros. Es el verano que te va a enamorar. Desde Monte Maíz hacia el mundo, Morel Bullies, sembrando futuro, cosechando éxito. Liu Kong, mundo exigente, equipos resistentes. El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros. Llega el equipo perfecto en la construcción. Flexible, impermeable, porcelanato y placas. Un pegamento para cada aplicación. Perfecto. De Cementos Avellaneda. Elegí el mejor equipo. Elegí perfecto. Un verano fácil para todos. Disfruta más fácil. Con Puma Pris, aprovecha 10% off los miércoles en Super, Premium e Ion Diesel. Puma Pris, si lo usás, volvés. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Aquí Mesa de Campeones con nueva escenografía, modificada, actualizada. Y nosotros en un largo día que comenzó muy temprano porque viajamos hoy desde el Calafate. Viajamos hacia el sur de la Patagonia Argentina, el sur de la provincia de Santa Cruz. Allí volvió a tener lugar, como en las temporadas anteriores, la apertura del año del TC. 2.700 kilómetros, gran esfuerzo para toda la categoría, uno de los puntos altos. Hubo muchas cosas muy buenas, muy positivas y otras de las que no son tan positivas. Me quedo con los 54 autos, el gran esfuerzo de tantos equipos, pilotos. Uno piensa cuando estén cerca del centro de operaciones de la categoría hasta cuánto va a trepar, ¿no? Porque ha habido un movimiento y una cantidad de pilotos que fueron habilitados para pasar al turismo carretera realmente muy importante. Y una muy buena cantidad de gente. Después vamos a ir sobre el particular. Alguno dirá, y eran 12, 14 mil personas. Son lugares muy despoblados de la República Argentina. Profesor Alberto Juárez, había un ganador en pista, Julián Santero, estrenando el BMW, y finalmente fue desclasificado en la verificación técnica 2 horas después de terminada la carrera. Alguien con muchos años de automovilismo me decía hace pocos días, para alterar, para modificar lo que vio la gente, lo que vio masivamente la gente un día domingo, tiene que ser algo muy importante, algo muy grueso, ¿no? Sí. Y fue así. Sí. Termina ganando Nico Moscardini, claro, uno de los debutantes. Notable fin de semana del chico platense, del joven platense que hizo su debut con victoria y con la pole el día sábado también. Buenas noches. Tengo sentimientos encontrados. A ver. Porque lo de Moscardini realmente a mí me alegra muchísimo porque costó llegar a todo eso, Nico, ¿no? Que es joven, pero tiene 10 años de experiencia y ha pasado prácticamente por todo tipo de auto de competición, demostrando una capacidad que de pronto no encontraba, no estaba en el momento justo, en el lugar justo. Ahora lo tuvo y ganó una carrera merecidamente, te digo, porque lo dije en Continental. Lo dije en Continental. Me fui con una cara muy adusta, también la tengo en la nota con Nelson Ramírez, porque no me gustó. No me gustó ver el auto que representa a BM, realmente no me gustó, como sí me gustó el de Mercedes. Porque escapa a lo que quiere el TC. ¿Qué es lo que quiere el TC? Ser, y es válido, una herramienta de marketing. Hoy los autos no son lo que a veces decimos, son la representación de un auto, pero no el auto en el contenido. Entonces se busca que el Mustang se parezca al Mustang, que el Camaro se parezca al Camry, se parezca, por supuesto, el Challenger tuvieron que modificarlo porque la base ya, y el Torino es un auto diseñado, incluso de apuro, ¿no? El Mercedes se parece al Mercedes. Hay partes del auto que se pueden intercambiar con el auto de calle. Y ese es el espíritu que tiene el TC. Era la exigencia de Mercedes de Alemania, oportunamente. Sí, para poder ingresar a la categoría. Sí, claro. Pero fue la idea del TC también, Pablo. Por eso llevaron el Mustang, el Camaro y demás. Y este auto, cuando uno lo ve,
automáticamente que es un prototipo. Pero la exclusión, Alberto, para la gente que no está tan fina, Sí. tan empapada, no tiene que ver con el auto, tiene que ver con el motor. Eso es lamentable porque yo me siento orgulloso, Jorge, de ser protagonista, de participar en este equipo que formó Carlos hace 63 años, porque en ese momento estábamos todos. ¿Se dieron cuenta? Estábamos todos en la investigación. Jorge, Dani, Pablo, quien habla, solamente Mario, limpiando lo que habíamos ensuciado en el almuerzo, y Claudio Nanetti bajando las antenas. Pero estamos ahí investigando. O sea, para que la gente... No estábamos charlando, chusmeando entre nosotros. Estábamos averiguando por cada uno de los lados. Podríamos hacer un largometraje, si se quiere, Sí. si contáramos en detalle cada una de las cosas que vivimos, porque estábamos en Terminada el lugar. la carrera. Terminada la carrera, estábamos en el lugar y vimos un montón de cosas que a veces no hace falta que te las cuenten, ni escuchar, sino simplemente con ver. Uno ya tiene una lectura de las cosas que Saber suceden. observar caras Claro. que son muy familiares. Exactamente. Y que de pronto con los gestos empezás a tomar pistas. Fue excluido Julián Santero por... Compresión, artículo 37. Cuando estamos hablando de esto, que yo te digo que podemos hacer una cosa aparte, que podemos hacer un episodio o podemos hacer una serie, es porque hay un instante que lo tomamos con imágenes de Nelson, con los teléfonos nuestros, es donde el comisariato deportivo, tras el informe técnico, lo llama, en este caso a Mauricio Tucci, para que firme lo que ya era Concurrente responsable del equipo. Que era la desclasificación, y es donde Mauricio pide que le den una oportunidad más de que se enfríe el motor. Sí. Ahí aparece Federico con una regadera para tratar de enfriar y finalmente no dio. Por eso que digo que podemos contar todo en detalle lo que se vivió. Alguno dijo, sí. lo llevamos al glaciar Perito Moreno, justo estábamos ahí, una zona de muy baja temperatura, y es imposible con la diferencia que hay que dé el valor reglamentario. Vamos a comenzar con las series. Jorge, algunos perdóname. puntos altos de los pilotos. Quiero señalar también la generación que va llegando y que se mezcla con los demás experiencias. Moscardini ya tiene sus años corriendo, él había hecho su camino en el TC2000, algunas cosas pasaron luego y comenzó la etapa por el lado de la CTC, pero me gustó mucho la actuación de Agustín Martínez, el hijo del Gurí, que termina siendo segundo, con esto 1-2 para el equipo del Gurí, también de Tobías Martínez en el equipo Rusmed, que termina cuarto. Hay jóvenes muy talentosos que van encontrando su mejor versión en el TC actual. Discúlpame, no me quería ir lejos de aquello que fue el comienzo, porque sería injusto decir, nos vinimos con aquello nada más y no fuimos. A ver, hablé en no menos de 3 o 4 oportunidades con Mauricio Candela, le dimos la posibilidad de que él dijera que... motorista y dijo, prefiero relajarme un poco, prefiero esperar un poco, no puedo dejar de expresar lo que me dijo, ese mismo motor que yo tenía el año pasado. Eso fue lo que me dijo en un momento. Claro, lo estoy diciendo yo, después alguno podrá rebatirme y decir, bueno, es la palabra tuya. Yo no estoy inventando absolutamente nada. Estuve con Mauricio, una vez terminada la revisación técnica, estuve con Quique Candela. A veces uno no quiere ir a complicarle la vida absolutamente a nadie, pero fui a buscar el testimonio porque era necesario tenerlo. Y bueno, y cuando descendimos del avión en el día de hoy, venía en el mismo vuelo y fui nuevamente porque habían transcurrido ya 24 horas y me dijo, prefiero algunas horas, llamame mañana o pasado. Recordamos que esto tiene que ver porque es un motor Ford. Pero es muy grave. El auto es el que Sí. usaba Julián Santero reconvertido en Sí. BMW Sí. y el motor es Ford. Sí, tiene la misma facilidad que el Ford. Los 30 centímetros eso, cúbicos que le otorgaron claro, a la gente que representa al óvalo, también lo tiene de movida la gente que representa BMW. Pero es muy, muy grave lo que estás mencionando, Dani, ¿eh? Sí, al mismo Porque pone en tela de juicio a muchas cosas que tienen que ver Con lo sucedido. con lo sucedido y con la historia reciente de la categoría. Vale decir también que hay en algún momento una expresión que emana desde el mismo lugar, que todo lo que tiene que ver con la medición han tenido un ajuste y que se los advirtieron que no iba a haber revisación previa
Una vez terminada la carrera, sí, que tenía que ver con los motores y que la herramienta que se utiliza había tenido un ajuste en relación a la compresión que tiene. Se había calibrado. Y por eso también fueron tan estrictos con los motores de Moscardini, que se desarmó todo, y de Guiricito. Agustín Martínez. Sí. ¿no? Vos sabés que yo me siento re orgulloso por todo lo que buscamos de un lado y del otro. Nelson, el viernes, está grabando cómo la gente de la técnica de la CTC mide con esa máquina recalibrada, de controlada a ver si era, y usaron el auto de Mariano Werner. Es evidente que con eso hicieron la comprobación de la calibración o del control que le realizaron, y después, en la compresión, pasaron reglamentariamente con esa misma máquina los 3 autos del TC Pista y el segundo y el tercero del turismo de carretera. Pasaron bien. Es decir, no puede haber un error de calibración. Por eso lo que él te dice, a mí realmente me preocupa. Los periodistas de Campeones, la particularidad es que estamos en la carrera y bueno, hemos llevado el primer bloque. En un ratito nos metemos en imágenes y en todo lo deportivo que también tuvo su importancia, por supuesto. Ya estamos tras la pausa analizando lo que dejó el Calafate, la apertura del año del TC en la provincia de Santa Cruz. Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Santiago te llama, déjate llevar, porque en esta tierra vivirás el verano que te va a enamorar. Con Puma Pris, aprovecha 10% off los miércoles en Super, Premium e Ion Diesel. Descarga la app y suma puntos para canjear por descuentos en combustibles y tiendas Super 7. Puma Pris, si lo usás, volvés. Linda en el pasado, linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Compartimos con ustedes ahora las series del turismo carretera. Nuevo organigrama, comenzaron allá por las 11 de la mañana y después de hacer la pole el día sábado, Nico Moscardini se quedaba con el triunfo en el primer parcial. Viví la categoría más importante del automovilismo argentino en la tierra de los glaciares. El Calafate te espera. No fue fácil porque al lado lo tenía a Julián Santero, que mostraba su intención de superarlo inmediatamente. Transcurría el primer curvón, doblaban y se respetaban y se dejaban lugar, pisaba levemente la tierra. Muestra también la agresividad y que de forma va a salir a correr cada una de las competencias Nico Moscardini, que sigue en el equipo del Gurí Martínez como ya lo hacía en el TC Pista, ¿no? Qué gran comienzo de temporada, ¿no? Porque es la primera serie de todo el año, ¿eh? Y arrancó livianista. Qué linda maniobra entre los dos, ¿no? Entre Santero y Moscardini, que se respetaron y que aprovechó ahí cuando se fue un poquitito Tobías Martínez. Se mete Tobías Martínez en algún ratito en el segundo puesto, profesor. Sí, pero realmente la maniobra para defender el 1 de largada de Nico es impresionante porque es un debutante en la categoría, más allá de la experiencia y capacidad que le reconocemos, ¿no? De hecho, no es una cuestión muy común, si bien hay antecedentes en la extensa historia del TC, que gane un debutante, ¿no? Sí. Exacto. Se había dado hace un par de años acá en el Calafate con Tobías Martínez. Sí, hacía la pole y ganaba su serie el platense Nicolás Moscardini, segundo Julián Santero, tercero Tobías Martínez, cuarto Landa, Di Palma, Lambiris, Barrio, Catalán, Chapur y Mangoni. Los 10 primeros. Ya estamos con el segundo parcial. El duelo era entre Castellano en los primeros metros de carrera y el Maguito de Berlín. Y el Mago de Berlín. Que lamentablemente se vio retrasado, ya lo vamos a ver, cuando inicialmente se creyó que era el cable captor, pero no, tenía que estar parándolo y encendiéndolo nuevamente porque alguna dificultad eléctrica lo tenía a mal traer. Terminó arribando último en la serie, producto de esa falla. Está el de Benito Juárez perdiendo velocidad. Primero la posición con Jonathan Castellano. Lindo duelo ese de Rossi con Werner. Tremendo. Sí, lindo. Respetado, además, ambos uno con el otro.
a la par doblando en lo ingenioso rápido que tiene Calafate. ¿Cómo se le venía justamente a Agustín Sí, Martínez bien. sobre el final de la serie? Duelo generacional, ¿no? Entre Castellano y Agustín Martínez, el hijo del Gurí. Buena serie de Hernán Palazzo tercero, la pelea entre Rossi cuarto, Werner quinto, luego Espataro, Azar, Bonelli, Truco, Olmedo. Y ya estamos con la tercera serie del TC. Otro apellido con mucha historia, con mucha fuerza, de Benedictis, ganador. El regreso a los primeros lugares de Juan Sí. Bautista, que no había tenido una segunda mitad de año fácil en 2025, ¿no? Y ahora está en el equipo Rusmed, junto con Di Palma también, ¿no? Mirá, Ursera con Quijada pelearon de lo lindo. Fue Lindo entretenida duelo, la sí. serie. Las series fueron buenas, fueron entretenidas. Sí. Quijada a la par con Manu Ursera. Se mandó, dice, me corrí, dijo Manu, porque si no terminábamos los dos afuera. Mirá Ursera qué este año está en el regreso al Mackin Park con Toyota. Qué bien, también. Aguerrido Quijada, Marquitos, le pegó un viandazo al pianito. Buen retorno de Caíto Risati, con Muy bien. la estructura ahí de Javier y del Pejerrey Belloso. Ciabatari, ¿no? Efectivamente. Sí, de menos a más en cada salida a pista. De Benedictis, segundo Quijada, tercero Ursera, cuarto Ledesma, Risati quinto, Dianda debutando, Jacos, Candela, Frisler y Todino. Ahí 10 primeros. lo tocó a Olmedo Todino y fue recargado, lo mandaron al fondo en esa serie a Germán. Ahí estaba el final de la batería. Quiero hacer un apartado para señalar la calidad de presentación, ¿no? Cómo han puesto el foco en la estética. Los equipos, hay un esmero en este aspecto, y verlo ya en el anticipo que se hacía los días previos a la carrera era muy bueno, pero cuando lo ves ahí a 2 metros, 3 metros, le das valor, ¿no?, en lo que es a la calidad de presentación. Esto luce mucho más tratándose de autos de nueva generación, ¿no, Alberto? Como tenemos a partir del cambio que se ha dado hace 2 años y medio. Son un lujo, realmente. No hay auto desprolijo. Parece que se copiaron. Además, han recurrido a diseñadores de imagen para lograr todo esto. Hablabas recién de los jóvenes, ¿no? Anótamelo. Yo creo que Marcos Dianda va a ser la revelación de este año. El trabajo que hizo este chico con 17 años fue tremendo, Jorge. Hoy, viendo las planillas, ahora antes de iniciar Mesa de Campeones, quedé plenamente convencido de todo lo que hablamos de él en lo previo del ascenso al turismo de carretera. Y le taparon la vuelta en clasificación, Por eso, mencionaba el sábado. Si no, hubiese largado más adelante y por ahí el resultado final era mejor todavía. Comparto contigo aquello que tiene que ver con la estética de la categoría, no solamente de los autos, sino de la presentación de cada uno de los equipos. Ya no es una competición solamente en pista, sino hay una competición por fuera de la pista de cómo se presenta cada uno, inclusive con la indumentaria. Creo que es un tema para destacar. Sí, no solo de los autos, lo deben haber observado ustedes de las marquesinas, de lo que era cada uno de los boxes, ¿no? Vamos a compartir la final, a ver qué pasaba en la final del TC. 54 autos, el número es impactante. Uno se pregunta, y seguramente lo vamos a charlar algún lunes posterior, con más tiempo, si no son demasiado, ¿no? Porque la carrera está muy cortada, porque es inevitable que se enganchen, que se salgan de pista y pierde ritmo, ¿no? Vamos a 56 en definitiva. Y contemos también a Trocé, que salió de Buenos Aires, tuvieron ese problema con el fuego y que no pudo ser de la partida. Pero uno no pudo llegar y bueno, veremos qué tan rápido, ojalá sea rápido, vuelve a correr el piloto arrecifeño. Pero ¿cuánto será? ¿Hasta cuándo va a llegar el número? ¿Y cuántos va a habilitar el TC? ¿Dejará correr a todos cuando lleguen a 65, 66 autos en una pista Dicen que de sí. 3.000 y pico de metros? Dicen que sí. Esto tiene que ver con la autofiscalización, ¿no? Porque desde la FIA hay una forma de medir qué cantidad de autos largan una carrera de acuerdo a la cantidad de metros que tiene un circuito, ¿no? Hay un sistema para cotejar esto, Alberto. Pero bueno, la CTC larga a todos. Lo seguimos otro lunes, pero van a tener que pensarlo, repensarlo. No corresponde. Sí, No corresponde, además pero- uno piensa en la cantidad, quizás hasta en función del espectáculo. Y después con tanto incidente en la partida y en los relanzamientos, Se no sé desluce. si no termina siendo contraproducente. Claro, claro. ¿Eh? Sí, sí, A mí seguro. me parece que hay que poner en la balanza todo. Vemos la final. A ver, victoria en pista de Santero, luego excluido. Victoria entonces para Nico Moscardini. Viví
Viví la categoría más importante del automovilismo argentino en la tierra de los glaciares. El Calafate te espera. A 80 kilómetros del glaciar Perito Moreno arrancaba la final del TC. Moscardini arriesgando fuerte en el comienzo con un impetuoso Juan Bautista de Benedictis. Qué pena que se quedó tan rápido la caja, ¿no, Negro? Efectivamente, se trabó la caja. Qué lástima. La maniobra ahí. Tremenda. Sí, Mirá, buen fin de semana. Mirá Castellano cómo se manda también, ¿no? Por afuera y queda un poquito incómodo ahí. Lo decíamos en la transmisión de Continental, hace una trayectoria Moscardini que nos ponía en duda, a tal punto que después el comisariato deportivo le pide a Moscardini que le devuelva la posición a De Benedictis. La primera vuelta tiene 3 punteros, ¿no? Sí, de Benedictis, es que se molesta. Moscardini y luego Santero. Se molestaron tanto que Santero, que largaba cuarto, en menos de media vuelta estaba primero. Sí, claro. Sí. Y lo que pasa es que Moscardini transita con las 4 ruedas fuera de la cinta asfáltica. Por eso le dicen que tiene que devolver a Jonito la posición. ¿No? Exacto. Viene la primera neutralización y estaban aquí Santero y De Benedictis, el BM y el Mustang. Qué linda pista, ¿eh? Es un lindo circuito. Salen buenas carreras. ¿Acaso lo más entretenido estuvo por atrás? Esa curva es tremenda, la 2. Te pasás un cachitito en el frenaje y fuiste. Ahí venís a 240 y parás a 100, ¿no? Momento de zozobra. Sí, lo invocan ahí a Tomás Abdala, que venía por la tierra tratando de esquivar sin tener nada que ver, ¿no? Segunda neutralización. Esta la resuelve más rápido el mendocino. Como venía todo pasado, bloqueado, ¿no? En el equipo de Santero están ahora Marcelo Ambrogio, Chata Zaparrat, así como también señalábamos el ingreso a la categoría de Javier Ciabatari, del Pejerrey Belloso, Marcos Laborda, que estuvo bastante complicado con el RB. Sin freno. Sí, Joaquín Ochoa. Se quedó sin freno Joaquín Ochoa. Menos mal en ese sector y no lo que decíamos recién en el frenaje de la 2, ¿no? Otro de Viedma que llega al turismo carretera, ¿no? Ascendido del TC Pista y que será local en la próxima dentro de 3 semanas. Bien, Jonathan, ¿eh? Buen arranque. Sí, efectivamente, más aún cuando estábamos transitando el mes de enero y todavía no tenía definido con qué iba a correr y en qué equipo iba a correr. Falla el auto de Werner en un relanzamiento. Claro. Se voló una trompeta. Se voló una trompeta de carburador, voló una trompeta de carburador y se cebó. Y casi en el mismo instante, pocos metros después, sucede eso. Barrio se lo lleva por delante a Fritzler, se arma así un borbollón, un incidente importante con varios autos donde quedan involucrados Ledesma. Canapino, Ledesma y Espataro. Por esa maniobra fue excluido Jorge Barrio. Otra neutralización. En esta más peleado el reinicio. Castellano saca diferencia con respecto a Agustín Martínez. Bien Marquitos Quijada, bien Manu Ursera, progresivamente llevando el Toyota para adelante para terminar quinto. Me gustó la carrera de Tobías Martínez cuarto, la de Quijada también, firme para terminar sexto. Landa corrió bien. Suele correr bien, ¿no? Sí, Séptimo. Sí. Tuvieron que interpretar mucho el día domingo a la hora de frenar porque convengamos que la situación de clasificación había sido completamente diferente, el viento que reinaba a diferencia del día domingo. Chapur venía escalando fuerte desde atrás, ahí lo toca, dobla apoyado sobre el auto de Lambiris, lo terminan reposicionando detrás del uruguayo. Exactamente. Quería decir que hay una imagen ahí que con igual motor, porque el BM y el auto de Ford tenían el mismo motor. Claro. La diferencia de aceleración que imponía en esa maniobra, ¿no? Que lo deja prácticamente sin poder defenderse a Nico Moscardini. Claro. Siempre te escucho, profesor, decir que compresión y cilindrada es sinónimo de potencia, ¿no? Sí, es el trampolín de la potencia. Bueno, en esta ocasión, después con lo que pasa más tarde en la técnica, queda más remarcado esto que vos mencionabas. No descubrimos nada, ¿no? Pero conductivamente, Santero, tanto en la serie como en la final, se manejó todo. Se manejó todo. Sí, la maniobra de superación es impecable, ¿no? Santero hace 10 años que está en el podio de los mejores pilotos de Argentina. No necesita absolutamente nada para ganar todo. Igual que Agustín, ¿no? Seguro. Por ejemplo.
Corrió muy bien Caito Rizzati, que desde Córdoba del año pasado no corría y finalmente hace poquitos días, 10 días, se resolvió estar sobre un auto que atiende el Javier Ciabatari y terminó entre los 10 primeros, 9º. Corrió bien Josito Di Palma, 11 también. Juan Tomás Catalán, otro que estuvo haciendo una buena carrera volviendo, 12º, adelante de Diego Azar con el Mercedes 13º. Sí, a Azar le pasó algo insólito, porque se vuela el capó en el auto de Frizzler, le arranca la toma, viene así en el aire y le pega al otro Mercedes, al de Azar, que venía varios puestos más atrás, le dañó el parabrisas, el techo, inclusive le extrañaron algunas astillas al cockpit. Sí, sí. Y el que más recuperó terreno fue Germán Todino, el de Rivera, que largó 50. Ya vamos a ver un apartado, las complicaciones en la clasificación del día sábado con el cronometraje, y escaló hasta la posición 14, el que más avanzó en el desarrollo de la carrera, el piloto de Rivera de la provincia de Buenos Aires, cerca del límite con La Pampa. Lambiris completó los 15 primeros con el Ford, ahora del equipo del Guri Martínez. Chapur fue penalizado, ¿no? Y termina 16. Sí. Lo pusieron detrás de Lambiris. Sí, doblando la par, fue cuando se determinó. Llevaron la cámara ambos y la comercializato deportivo decidió, ¿no? Breve pausa, ahí venimos con más análisis de lo mucho que tenemos para contarles de lo vivido el fin de semana en el Calafate. Rectificación Singolani, punto de venta oficial Cummins. 50 años en el rubro de rectificación de motores y línea pesada. Rectificación Singolani, desde Carlos Casares a todo el país. Rectificacionsingolani.com. En un entorno que evoluciona sin pausa, proyectamos el futuro con visión y nos transformamos continuamente. Sin perder nuestra identidad, avanzamos con innovación y tecnología para ofrecer siempre lo mejor. Acopio de cereales y oleaginosas, producción y comercialización de maní, venta de agroinsumos, laboratorio y análisis de suelos, multiplicación de semillas y asesoramiento técnico especializado. Seguros para tu campo, siembras asociadas. Desde Monte Maíz hacia el mundo, Morel Bullies, sembrando futuro, cosechando éxito. Vamos a compartir con ustedes la nota con el responsable técnico de la CTC, Alejandro Giuliano, y acto seguido el responsable también del auto de Julián Santero, Mauricio Tucci. A ver, el concurrente. Procedimos a hacer la revisión que hacemos habitualmente, primero compresión y después desarme de motor, múltiple carburador y demás. Y bueno, en el auto de Santero encontramos que los valores de compresión no coincidían con los que dice el reglamento y bueno, se hizo el informe del comisario deportivo. ¿En algún cilindro en particular? Hemos medido 2 cilindros, le dimos la posibilidad de volver a enfriar porque por ahí a veces la temperatura hace que varíe algún dígito en la máquina. Volvieron a enfriar, volvimos a medir y lamentablemente no dio. ¿Muy pasado? Artículo 37 del reglamento. ¿Muy pasado? No es por mucho poco, no da el valor y si no da lo que es el reglamento hay que excluir. Fuimos excluidos por un tema de compresión en el motor, estamos pasados de compresión. ¿Pediste en su momento, antes de firmar, que pudieran ir por un nuevo intento después que se enfrió? Sí, enfriamos el motor a la espera de un nuevo intento y volvió a dar mal, así que estamos excluidos, bien excluidos. Más allá de lo sucedido, quiero señalar, Alberto, está bien, cuando algo no está bien hay que ser justos porque el resto sentirá que su trabajo, si estás en reglamento, vale la pena. Claro. Pero también hay gente valiosa e importante que ha ganado un montón de cosas, Alberto, y que a lo mejor, bueno, son errores. No hablo del tema auto, porque el auto no se lo excluyó al auto. El auto no estuvo dentro de lo que fue la revisación, pero hay gente muy valiosa que está atendiendo a partir de ahora este auto, ¿no? Sin ninguna duda. Hay un equipo muy importante, laureado de campeonatos. Muchos campeonatos alcanzados por Marcelo Ambrogio. Claro, Chata. Alejandro Zaparrat. ¿Cuántos campeonatos de TC 2000? Un montón. Y van a estar muy Oscar adelante. Falcinelli, que no estuvo en la carrera, pero es un grupo muy homogéneo que trabaja en su conjunto. Sí. El auto va a ir a Córdoba para hacer algunos ajustes. No menor en la declaración de radio de Tucci diciendo de que el 80 al 90% del auto en la construcción estuvo Brian Kisling.
que hasta durante todo el año y hasta inclusive parte de del comienzo de la temporada estaba dentro de la estructura, ¿no? Bien, y fue cambiado por la gente nueva que llegó, que decíamos, ¿no? Exactamente, y ahora él está dentro del equipo de Azar, donde está Juan Tomás Catalán Magni. Juliano y el comunicado hablan del artículo 37, pero no se especifica en la CTC ya desde hace mucho tiempo puntualmente la medición de lo que sea a veces cuando se excluye. ¿No sería más saludable hacerlo? Para todo el mundo del TC también, ¿no? Sí, porque después empiezan uno, no, me dijeron un punto de compresión, 1,5 puntos. Queda la duda. En una época se hacía, Yo recuerdo comunicados que antiguamente se hacía, te especificaba. El reglamento dice 10,5 a 1. Las veces que entra el volumen de la cámara en todo el volumen del cilindro más cámara. ¿De acuerdo? Yo incluso evalué, digo, ¿se podrán haber equivocado con los 30 centímetros cúbicos que le dieron a la categoría? Mira, con la tapa vieja, con una cilindrada mayor, aumenta un poco la relación de compresión. Pero era menos de 1/10. Claro. Por menos de 1/10 no lo iban a excluir. Entonces, alguno dijo más de 1, otro dio precisiones concretas. Te digo, esto lo hablé 1000 veces con Omar Wilke en el momento que corregía con la compresión y equiparaba las marcas, ¿te acordás? La vieja época. 1 punto de compresión es no menos de 25, 30 caballos. Hablando mucho. A ver, entró en la galería de muy pocos pilotos al debutar y ganar en el turismo carretera. Hablamos con él, Nico Moscardini. Ganamos finalmente, nos tocó un poco de azar, una lástima lo de Juli, por supuesto me hubiese gustado ganarle en pista como tenía que ser. Pero que lo corriste. Lo corrí, estuvimos a la altura y tuve el auto para poder hacerlo, incluso para mí tenía mejor auto que él, pero obviamente con su oficio no tuve el lugar para poder pasarlo. Y bueno, ahora este tema con la técnica, que obviamente es lo justo, si las cosas no están bien es lo justo, así que ganamos y bueno, nos metimos en la historia del TC. Exactamente, metido en un momento clave, nada menos que en tu debut dentro de la categoría. Sí. Nada, esperaba debutar, andar lo mejor posible, laburar para estar adelante, entendiendo lo difícil que es y terminé peleando los entrenamientos, clasificando primero, ganando la serie y bueno, ahora ganando la final. Algunos dicen poca gente, ¿no? Tengamos en cuenta la cantidad de la población, la poca población que hay en la región. El Calafate tiene 25.000 habitantes, había 14.000 personas. Después está Río Gallegos, pero ya está a 300 kilómetros y tiene 120.000 habitantes. O sea que juntar 12.000 personas en un evento es impactante, ¿no? Así que es cierto que ha habido otras carreras con más cantidad de gente, pero me pareció que estuvo muy bien para abrir el año. Insisto, remarco, subrayo la poca cantidad de gente que vive. Y bueno, vino mucha gente de Chile también para disfrutar del turismo carretera. Yo ¿no? generalmente la medida la consulto con la gente del merchandise. Tal cual. Y Alberto me dijo, hubo más gente que el año pasado. Sí. Concretamente esto nos dice que hubo entre 12 y 15.000 personas. La producción ha elegido la maniobra sin filtro Vega. En esta misma, la que le vamos a presentar. Vega es la línea de filtro más completa del mercado. Ahora, el filtro es Vega. A ver, ¿por dónde han ido, Pablo? Y tiene que ver con lo de el Guricito Martínez, ¿no? Con lo de Agustín, porque era la pelea por el último escalón del podio y termina, después de perseguirlo un montón, en la serie y en la final, sobrepasando a Jonathan Castellano. Muy aplicado, el joven entrerriano que comienza a estudiar arquitectura, Atención, bueno. Y por eso deja las TC Pickup, solo va a correr en turismo carretera, por el estudio. Muy bien, muy bien. Sí. Hay a veces maniobras muy buenas de mitad del pelotón hacia atrás. Ayer hubo lindas escaladas, pero por ahí no quedan reflejadas en la televisión, entonces es como que Si tuvieras la imagen, las excluís porque no tenés la imagen. Qué efectividad. De Chapuro, de Todino, seguramente que deben tener un montón de carrera hizo Todino. Tremendo. Hasta pasó por boxes. Se pasó por boxes porque creyó que a lo mejor tenía pasto o algo delante del radiador y siguió en carrera y bueno, y donde terminó en la efectividad, digo, del comienzo de la temporada del equipo del Gurí Omar Martínez y bueno, también de toda esa estructura, ¿no? De Federico Raffo en la ingeniería, del resultado que terminan consiguiendo este fin de semana. Arrancó bien el equipo del Gurí, arrancó bien el Rusmet.
Med también, entre los puntos altos también. Bueno, y el Mackin Park con Ursera también alcanzan un buen resultado. A ver, mostramos un poquitito esto, lo desglosamos y lo mostramos en el programa Campeones Clasificación que emitimos desde los autódromos los sábados a la noche, pero un poquitito del Mercedes, un poquitito del BM, que fueron las novedades técnicas, las dos marcas que se sumaron al turismo carretera. Alberto ya hizo notas que están subidas a Campeones Media, pero contá un poquito más, Alberto, de qué se trata. A mí lo que me encanta es que cumple con el espíritu de la categoría, es decir, tratar de que el auto que corra sea lo más parecido posible al auto de la calle, pero prioridad tremenda del Mackin Park para presentar este vehículo, ¿no? Es el CLE 53, el elegido de la línea deportiva de Mercedes. Y hay partes del auto de calle que pueden usarse para reemplazar partes del auto de carrera. Bien, es uno de los dos Mercedes que condujo Otto Frizzler, con poca suerte, complicado en el momento de la clasificación, y el otro Diego Azar, que manejó bien, hizo un correcto debut. Y estamos con el BMW. Claro, estéticamente lindo. Tiene muy poco que ver con lo que representa. Te digo, ni siquiera tiene la parrilla original. La utilizaron para una toma de aire frontal, ahí está, a la izquierda, ¿lo ves? Los pasarruedas. Además, fíjate el tamaño del auto. O sea, como los autos hay que bajarlos para alcanzar la altura mínima reglamentaria, yo creo que este auto, cuando se hagan las plantillas respetando el ancho en la zona de parantes y demás, va a ser objetado. Pero también tengo que decir que estaba en reglamento. ¿Por qué? Porque no tiene reglamento. Claro. ¿Te das cuenta? Aunque hay algunas medidas sugeridas que están coincidentes con el auto particular. Eso me llevó, sin saber después que pasó el tema del motor, a decirte algo, ¿no? Cuando estábamos en la transmisión. A ver, lo vamos a rescatar de las 7 horas de transmisión que ayer llevamos adelante en Campeones. Vení, Johnny, por Radio Continental, que arrancamos a las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, y que a las 10 de la mañana el profesor va y viene, va, investiga, sube, dice algo en el micrófono, nosotros le decimos me parece que sí, me parece que no, pero vino, agarró el micrófono, encendió y dijo, yo sé quién va a ganar hoy. Y como Bosco decía, estamos a las 10 de la mañana, profesor, ¿desayunaste bien? Sí, sí. Y a ver, escuchémoslo, a ver. ¿Querés saber quién puede ganar hoy casi con seguridad? Te diría, te anticipo el ganador del TC. Epa, ¿para tanto a esta hora? Yo creo que vamos a recordar esta fecha como la primera vez que un piloto debutante gana las pruebas de clasificación, ¿no? Sí. Probablemente, por lo menos después de lo que he visto en los boxes, de lo que he charlado con los diferentes equipos, ingenieros de equipos, te digo que hay una marca debutante. ¿Cuál es? Mercedes y BM. Me queda con el BM, te digo, con posibilidades tremendas, te digo, tremendas. Para mí, BM es prácticamente algo similar, pero muy mejorado, ¿no? En los beneficios, que lo que fue Challenger para poder ser competitivo dentro del TC. Bueno, es como que está muy bien técnicamente como para pelear, aspirar a cosas importantes rápido. Yo creo que escapa el espíritu de representar la marca que dicen BMW M4. No ocurre lo mismo con Mercedes. Que te digo, lo ves al auto de carrera, salvo los pasarruedas y algún elemento aerodinámico, es muy, pero muy parecido, tan parecido como las otras marcas al auto de calle. Breve pausa y ahí venimos para el bloque final aquí en Mesa de Campeones. Volcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Con Puma Pris, aprovecha 10% off los miércoles en Super, Premium e Ion Diesel. Descarga la app y suma puntos para canjear por descuentos en combustibles y tiendas Super 7. Puma Pris, si lo usás, volvés. La Fórmula 1 en su máxima velocidad. Vivila en campeonesf1.com.
Se modificó el sistema de cronometraje del turismo carretera y durante el desarrollo de la clasificación del grupo de más baja numeración, momento más importante del sábado, se apagaron las computadoras y esto obligó a detener los autos en la pista y quedó ahí media hora sin saber qué iba a hacer, de qué forma se enmendaba esta situación. En definitiva, quedaron perjudicados porque de los 8 minutos de los que dispone cada piloto, esto pasaba en los últimos 3, 4, y muchos, por estrategia, esperaban este momento porque por características del circuito el neumático va cobrando temperatura y va mejorando el rendimiento a medida que van girando más. Y de esta forma quedaron muy perjudicados, retrasados en la clasificación. El campeón Agustín Canapino condicionó el fin de semana. Estaban muy enojados, ¿no?, los integrantes del equipo, justificadamente por esta situación. Germán Todino y muchos otros que, bueno, después se le hizo muy difícil recuperar terreno. El día domingo en Campeones, el comisario deportivo Roberto Seibene hablaba a propósito de esto. De público conocimiento lo que pasó en el primer grupo de TC en la clasificación, donde hubo que pararla por una cuestión de que se cayeron todos los tiempos. No teníamos start finish acá en la llegada, no tomaba ni la apertura ni la vuelta, ni se cerraba, se podía cerrar la vuelta, en los parciales lo mismo, y bueno, hicimos la espera posible como para poder continuar con la clasificación. Como no se encontraba de dónde había surgido el problema, se decide cerrar la clasificación con los 6 minutos que ya se había clasificado, y decidimos los otros 3 grupos hacerlo de la misma forma. Y bueno, después de una espera se pudo clasificar, no como deberíamos nosotros, no teníamos los parciales, pero sí se pudo clasificar bien. Y bueno, ya tarde-noche hubo una reunión importante con parte de la comisión directiva y los ingenieros en el nuevo sistema, y bueno, según los ingenieros encontraron que habían entrado por alguna IP que no sabemos de dónde, pero sí aseguraron que había sido producido el daño con mala intención. Concretamente sabotaje, sí, correctamente. Se está trabajando para saber de dónde pudo haber salido. El que lo hizo con todo el daño y la maldad que sabe que puede hacer, porque fue directo al corazón del cronometraje, donde es tan importante para una carrera. Es muy grave la denuncia que hace el comisario deportivo, donde habla de sabotaje, y si lo hizo alguien tiene que haber estado ahí adentro del autódromo, no muy cerca de donde se paralizó todos los tiempos. Una pena, y esperamos que se corrija esto, porque la CTC ha tenido durante mucho tiempo un nivel de contralor de toma de tiempos de excelencia, Alberto. Muchas veces lo has señalado. Sí, no me canso de repetirlo. En la faz numérica comparativa entre autos, equipos, pilotos y demás, es un sistema el que se dejó del año pasado mejor aún que el de la Fórmula 1, ¿no? No tiene adquisición de datos, pero numéricamente es mejor. Ahora, a ver, para mí, por lo que averigüé, no solo ocurrió en esta carrera de TC, ¿no? Andy nos comentaba, Andy Galazo, que también sucedió en el TN, también en el turismo pista. Hoy había un muchacho de uno de los equipos que lo comentaba cuando volábamos en Calafate. O sea, esto hay que solucionarlo ya. No podemos ir a la próxima carrera, aun cuando sea la de pick-up, el próximo fin de semana, donde estará campeón del Continental. Yo creo particularmente que el automovilismo argentino lo merece, porque teníamos algo, te diría, que rayaba lo perfecto. Y tenemos algo que ni siquiera existe en un zonal, ¿no? O sea, realmente los zonales han progresado y es un respeto al deporte y a aquel que hace el esfuerzo para estar en la competencia. Y no pasa ni siquiera por la estética o por la facilidad de lectura de la pantalla, sino por las fallas que hubo. Por las fallas que hubo. Sí, y creo que no se que exceden a esta situación de cuando se apagó todo, que eso es gravísimo, pero ya venía con una cuestión que hasta por ahí algunos equipos nos mencionaban, Dani, en los boxes, que no coincidían con los tiempos que tenían. Exacto, y sorprendente que justo se cae cuando sale el primero de los grupos. Sí. Si bien había habido en los entrenamientos, y como dice Alberto, en las carreras anteriores, parecía ser como que iba camino a resolverse a la hora de la clasificación, y sin embargo se complicó aún mucho más. Una de las preguntas que yo le hice a Roberto Seibene es si esto se va a llevar al ámbito de la justicia, porque cuando vos tenés la denuncia que él hace, bueno, él dice que eso corresponde por parte de la comisión directiva, pero entiendo que tratándose de un hecho de sabotaje como tal,
No deben ser tantos los que conocen el sistema, ¿no? Terminaron sacándole 2 minutos al resto de los grupos que faltaban clasificar. Quedó la clasificación de 6 minutos. Pero los que salieron a pista luego sabían que iban a tener 6 minutos. De esta forma es que salen a correr, salen a clasificar a fondo, ¿no? lo más rápido posible para aprovechar esos 6 minutos. La no información, el hecho de que sabés que tenés 8 y finalmente son 5 o 6, como les pasó lo del primer grupo, termina siendo un perjuicio enorme, ¿no? Y que condiciona, reitero, el fin de semana para muchos pilotos. Por lo que creo que, se lo dije a Roberto Saibene, con todo el respeto, el día domingo me parece que debieron haberlo sacado otra vez a la pista y darle estos 2 o 3 minutos para que los pilotos por lo menos tuvieran una chance más, una vuelta más para llegar a un tiempo razonable y no quedar con tantos autos como tiene el TC. Cuando quedás 40, 30 y pico, ya perdiste el fin de semana. Bueno, estamos disfrutando de una riquísima picada de la mano de los amigos de 214. 214 fiambres, hamburguesas y salchichas de calidad, productos certificados sin gluten. 214, ricos de verdad. Conocé más en @214oficial en Instagram. El momento más picante presentan. A ver. Acá tuvimos un momento picante también. Coincidimos que fue esta situación la que se atravesó en los primeros metros de la primera serie. Sí. Sí, porque fue lo del ataque de Santero y lo de la defensa de Moscardini excepcional. Pero además cómo se respetaron los dos. No, una maniobra de un experimentado con otro que parecía un experimentado, lo es, pero manejando por primera vez un turismo de carretera. Tal cual. Y qué linda curva aquella, ¿no? La curva 2, recién Pablo, Daniel lo decían, llegan a 2.40 y paran, frenan a 100. La exigencia de los frenos es otra de las características de esta pista. La S también muy veloz. El curbón a la derecha, un lindo escenario, el del Calafate. La gente quedó agradecida con el espectáculo. Abrazo a los amigos de 214 que nos respaldan y veíamos este momento, maniobra picante, la reiteramos, entre Moscardini y Santero. Hubo un momento más que picante de zozobra también en la final del TC Pista cuando queda detenido Gaby Gandulia. Lo esquivaron, pero a nada y a una velocidad impresionante. Por suerte no sucedió nada grave. La victoria para Bautista Damián, un chico muy talentoso en la categoría menor. Saludos a la gente de Pollo Bonín, a María y Pablo, que están felices, por supuesto, por el triunfo de Nico Moscardini. Hablamos un poquitito de la Fórmula 1 que estuvo probando en Bahrein. Un buen ensayo para Franco Colapinto, quedó 11º, estuvo trabajando el último día con Alpine. 3 días, pero el mismo auto se intercalaban los dos pilotos. Mercedes muestra solvencia, confiabilidad, buena cantidad de vueltas y finalmente Kimi Antonelli, el italiano, quedó como el más rápido por delante de George Russell con el otro Mercedes, mezclando los 3 días, Hamilton y Leclerc tercero y cuarto con la Ferrari, luego los McLaren de Piastri y de Norris, Verstappen queda 7º, 8º Birman con el Haas, 9º Adhar con el Red Bull, 10º con el otro Haas, 11º Colapinto con el Alpine por delante de los Audi, el otro Alpine de Gasly, pero bueno, no vale la comparación de los dos compañeros porque el francés, que también está haciendo un muy buen trabajo de desarrollo, Alberto, lo hizo hasta el día jueves. El primer día se alternaron, el jueves fue para Gasly y el día viernes para Colapinto. Y van descubriendo la importancia de la estrategia de cómo recuperar la energía eléctrica. Creo particularmente que de pronto, sobre el fin de semana de esta que ya se inició, sabremos algo de performance. Pero en principio me parece que el motor Mercedes y el Ford están por delante del resto. Ferrari asoma bien, ¿no? Sí, como siempre Ferrari. Pero vamos a ver ahora en el final. Alpine en cantidad de vueltas de esos 3 días de ensayos quedó en puesto 9 de 11. O sea, no fue de los equipos que más giró, sino todo lo contrario. De miércoles a viernes de la próxima semana se vuelve a trabajar ahí en Bahrein. No va con la preocupación, perdóname, va con la preocupación si le aceptan o no el sistema distinto que tiene en la acción del DRS. No escatimaron en declaraciones los pilotos de Fórmula 1, claro está, con el tema del nuevo reglamento, ¿no? Los demás espalda. Hamilton, Verstappen, Alonso. Tal cual. Los autos son muy rápidos en recta, pero tienen que recargar energía doblando, ¿no? Y hay una diferencia de velocidad con respecto al año pasado tremenda y han sido muy categóricos y críticos, ¿no? Tanto Verstappen como Hamilton con respecto a Ni eso. que hablar de Fernando Alonso, que dijo que
un chef tranquilamente lo puede manejar porque hay que acelerar por derecho. Es que en la curva 12 de Bahrein, que es una curva exigente, dicen que había 50, 60 kilómetros menos de velocidad, de paso de curva en ese sector. Bien, nos vamos. El fin de semana corren las pick-up, abre el campeonato, corre la Fórmula 3. Va a estar el equipo campeones con Andrés Galazo a la cabeza. Esto va a pasar en La Plata. Nosotros viajamos a Portimao. Va a arrancar el campeonato, el torneo de invierno de la Eurocup 3. Vamos a estar acompañando a Gianni Giovanelli, el joven piloto argentino. Esto es en el sur de Portugal, en Portimao. Corren la segunda fecha la semana siguiente en Jarama, cerquita de Madrid, un circuito con mucha historia, y se cierra este campeonato de invierno en Aragón. Y el TC vuelve a correr dentro de 3 semanas. Esto va a ser en Viedma, la capital de Río Negro. Van a continuar luego en Patagonia, en Centenario, Neuquén. Y todavía hay ciertas dudas con respecto a la cuarta fecha. Iba a ser en Córdoba, pero pidieron un cambio de fecha. Así que atento estamos a las novedades del calendario del turismo carretera, que seguramente presentará novedades en los próximos días. Bien, profesor, a descansar. Bueno, hasta la próxima. Chao, gracias Pablo, gracias Negro. Chau, chau. Hasta la próxima semana con Mesa de Campeones. Mañana está Grandes Campeones. Vuelve la edición con Cocho López, Ángel Guerra, Gabriel Reyes, José Luis Di Palma. El domingo Campeones News con Claudio Leñani. Gracias, chau. Auspiciaron Mesa de Campeones. Volcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Sancor Seguros, el valor de dar respuesta. Para más información consulta a tu productor asesor de seguros. Es el verano que te va a enamorar. Desde Monte Maíz hacia el mundo, Morel Bullies, sembrando futuro, cosechando éxito. Liu Kong, mundo exigente, equipos resistentes. El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros. Llega el equipo perfecto en la construcción. Flexible, impermeable, porcelanato y placas. Un pegamento para cada aplicación. Perfecto. De Cementos Avellaneda. Elegí al mejor equipo. Elegí perfecto. Un verano fácil para todos. Disfrutar más fácil. Con Puma Pris, aprovecha 10% off los miércoles en Super, Premium e Ion Diesel. Puma Pris, si lo usás, volvés.